Poco después del despegue, el controlador de Tbilisi transmitió las últimas observaciones meteorológicas del aeropuerto de Sochi, que informaba de una visibilidad de 2.000 metros y una base de nubes situada a 170 metros de altura. Esto llamó la atención de inmediato de la tripulación de vuelo, ya que la visibilidad mínima para la pista 06 de Sochi era de 2.500 metros. Si prevalecían las condiciones actuales en el momento de su llegada, no podrían aterrizar. ...3 de mayo de 2006... Aeropuerto de Zvartnots, Ereván, Armenia. Aquí, una 320 de la aerolínea Armavia espera para salir rumbo a Sochi, en Rusia. Desde su independencia en 1991, Armenia ha contado con varias aerolíneas que han llevado temporalmente la bandera tricolor del país antes de cesar sus operaciones. Una de ellas fue Armavia, que comenzó a operar a principios de la década de 2000, y se destacó en parte por su decisión de convertirse en el primer operador del Sukhoi Superjet 100, de fabricación rusa, en 2011. Desafortunadamente, los costes asociados con el nuevo tipo de aeronave y una crisis económica llevaron a la empresa a la quiebra en octubre de 2013. A lo largo de la existencia de la aerolínea, el Airbus A320 y el A319 formaron el núcleo de la flota de Armavia. Entre los destinos a los que prestaba servicio Armavia se encontraba el puerto ruso de Sochi, en el Mar Negro, enclavado en una estrecha costa al pie de las montañas del Cáucaso. Armavia operaba varios vuelos entre Ereván, la capital de Armenia, y el aeropuerto internacional de Sochi, incluido el vuelo nocturno 967, cuya salida estaba prevista poco antes de la 1 de la madrugada. La duración normal de este vuelo era de aproximadamente 1 hora. Un total de 105 pasajeros estaban registrados en el vuelo de medianoche, junto con 8 miembros de la tripulación, compuesta por 2 pilotos, 5 asistentes de vuelo y un ingeniero de mantenimiento. El piloto al mando era el capitán Grigor Grigorian, de 40 años, que había aprendido a volar en la Unión Soviética, empezando su carrera con el biplano Antonov AN-2. Más tarde, voló en el Jak-40 para Armenian Airlines y Arabatavia, antes de incorporarse a Armavia como piloto de A320 en 2004. El segundo al mando era el primer oficial Arman Davtyan, de 29 años, que recibió su entrenamiento inicial en Rusia a finales de la década de 1990, volando el Tupolev Tu-154 para Chernomor Avia, con base en Sochi, y más tarde Armenian Airlines, la aerolínea de bandera original de Armenia hasta su quiebra en 2004. Posteriormente, se unió a Armavia como copiloto del ATR-42 antes de ascender a primer oficial del A320 ese mismo año. Antes de la salida, la tripulación del vuelo recibió la documentación de despacho, incluidos los informes meteorológicos para su destino. En ese momento, Sochi informaba de una visibilidad de 2.700 metros con lluvias ligeras y niebla, con un techo de nubes situado a 1.200 metros. Sin embargo, el pronóstico indicaba que a la hora estimada de llegada del vuelo 967, el techo de nubes descendería a 210 metros, con niebla intermitente que restringiría la visibilidad a tan solo 800 metros. El tiempo no era tan malo como para impedir la salida, pero las condiciones eran lo suficientemente marginales como para que el capitán Grigorian decidiera llevar suficiente combustible no solo para volar a su aeropuerto alternativo en Rostov del Don, sino también lo suficiente para dar la vuelta y volar de regreso a Ereván. A las 00:47 y tras cargar el combustible solicitado y realizar las comprobaciones finales, el vuelo 967 comenzó su carrera por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo al norte. «12 minutos después del despegue, la tripulación se puso en contacto con el centro de control del área de Tbilisi, Georgia, que les autorizó a ascender a su altitud de crucero de 34.000 pies. Minutos después, el controlador de Tbilisi transmitió las últimas observaciones meteorológicas del aeropuerto de Sochi, que informaba de una visibilidad de 2.000 metros y una base de nubes situada a 170 metros de altura.
Esto llamó la atención de inmediato de la tripulación de vuelo, ya que la visibilidad mínima para la pista 06 de Sochi era de 2.500 metros. La pista 02, que carecía de un sistema de aterrizaje instrumental, tenía mínimos aún más altos, 3.000 metros de visibilidad y nubes a 220 metros de altura. Si prevalecían las condiciones actuales en el momento de su llegada, no podrían aterrizar. Ya estabilizados a 34.000 pies de altura, la tripulación se puso en contacto preventivamente con el controlador de aproximación de Sochi para escuchar el último informe meteorológico directamente de su fuente. En la mayoría de aeropuertos importantes, esto se lograría sintonizando el Servicio Automatizado de Información de Terminal, ATIS, pero Sochi carecía de un sistema de este tipo. Armavia 967, ahora estamos por debajo de los mínimos aquí. Es decir, en la pista 06 el techo de nubes a 170 metros, visibilidad 2000 y los mínimos son 170 por 2500. Y en la pista 02 el techo de nubes está a 170 metros, visibilidad 2000. Allí se requieren 220. Con bastante más combustible a bordo del que se necesitaba para el viaje, la tripulación de vuelo estaba dispuesta a correr el riesgo de permanecer sobre el aeropuerto y esperar a que las condiciones mejoraran por encima de los mínimos. Pero solo si el pronóstico indicaba una tendencia general de mejora. De lo contrario, sería mejor no molestarse. El controlador tardó un tiempo en volver a contactar, pero a las 01:16 la aproximación de Sochi se puso en contacto de nuevo. Buenas noches, el pronóstico en 2 horas será de 150 por 2000. ¿Me está diciendo que en 2 horas serán peores las condiciones? Eso es, ¿qué harán entonces? ¿Cómo que qué haremos? ¿Regresar a Armenia? Resignados a no poder aterrizar en Sochi, el capitán Grigorian y el primer oficial Davtyan dieron la vuelta e iniciaron el regreso a Armenia a través de Georgia. Este vuelo podría haber terminado aquí, pero por un giro del destino no fue así. 10 minutos después de dar la vuelta, la tripulación decidió intentarlo una última vez. A las 01:26 volvieron a preguntar al controlador de aproximación de Sochi por el estado del tiempo, pero esta vez añadieron de manera ominosa que había autoridades a bordo. Realmente no había ninguna autoridad a bordo, pero al dar a entender que sí lo había, la tripulación esperaba intimidar al controlador para que proporcionase un informe meteorológico más optimista. Aunque sobra decir que llevar autoridades a bordo no hace que mejore el tiempo milagrosamente. Unos minutos después, el controlador volvió a comunicarse con la última actualización meteorológica. Armavia 967, visibilidad 3600, techo de nubes 170, durante los siguientes 30 minutos. Estas condiciones estaban un poco por encima de los mínimos, así que el capitán decidió que era suficiente como para volver a dar la vuelta dirección a Sochi. En la cabina, los pilotos se preparaban para una aproximación ILS prevista a la pista 06. Durante este tiempo, la tripulación también recibió instrucciones sobre el procedimiento de aproximación frustrada. Espero que este tipo no nos haga desviarnos cuando estemos llegando. Mira, no hables mucho con él. Cuanto menos comunicación tengamos, menos posibilidades hay de que nos mande a dar la vuelta. Esta conversación indicaba que la tripulación de vuelo estaba mentalmente comprometida con el aterrizaje en Sochi y preparada para tomar medidas potencialmente irrazonables para lograr ese objetivo. Habiendo elegido ya desviar el vuelo y luego cambiar de opinión, es posible que sintieran una mayor presión psicológica para evitar tomar una decisión de ese tipo de nuevo, lo que molestaría a los pasajeros y potencialmente a la aerolínea. Fue en ese momento cuando comenzaron a desarrollarse los primeros indicios de una relación adversa con los controladores de Sochi. En sus conversaciones, los pilotos caracterizaron sus discusiones con Sochi Approach como una negociación, en lugar de un mero intercambio de información como suele ser habitual. Como si las condiciones meteorológicas informadas las diera el controlador en función de su estado de ánimo y no la madre naturaleza. Pasando a la siguiente fase del vuelo, el capitán Grigorian dirigió la sesión informativa de descenso y aproximación.
y a las 01:52 recibieron autorización del control de área de Rostov para comenzar un descenso a 21.000 pies. Los pilotos seleccionaron inmediatamente la nueva altitud objetivo y después presionaron el botón de velocidad vertical para activar el modo de descenso controlado por el piloto automático. Sin embargo, el capitán Grigorian parecía insatisfecho con la velocidad de descenso que resultó de esta selección de modo. No está descendiendo. ¿Qué le pasa al cacharro este? A este ritmo volveremos a tener malos datos y no podremos aterrizar. Desciende tú. Acto seguido tiró de la perilla de altitud hacia afuera, poniendo el modo descenso abierto, controlado por los pilotos. Como resultado de esta selección, su velocidad de descenso aumentó de 1000 pies por minuto a 2400 pies por minuto. A la 1:58 la tripulación recibió autorización del centro de Rostov para descender a 11.900 pies. Y a las 2 se les indicó que se pusieran en contacto con el controlador de aproximación de Sochi para recibir más instrucciones. Después de establecer contacto, el controlador de aproximación de Sochi les informó que la visibilidad actual era de 4 kilómetros con la base de nubes a 180 metros en medio de una lluvia ligera. Estas condiciones se mantenían por encima de los mínimos de aproximación. En respuesta al informe, el capitán Grigorian decidió iniciar la aproximación. A las 2:03, el controlador de radar autorizó al vuelo 967 a descender a 2100 pies y comenzar el viraje a la derecha hacia el rumbo de aproximación final 060. Debido al descenso sostenido sin el tren de aterrizaje, los flaps o los frenos aerodinámicos extendidos, su velocidad aerodinámica ya se había disparado a 280 nudos, lo que era demasiado rápido para esta etapa de la aproximación. Para empeorar las cosas, todavía estaban descendiendo a 10.000 pies, unos 3.000 pies por encima de la altitud esperada en ese punto de la aproximación. Momentos después, Grigorian desactivó el piloto automático durante 14 segundos para hacer el viraje de manera manual, más cerrado y rápido en comparación a como lo haría el piloto automático. Después de volver a activar el piloto automático, fijó el rumbo seleccionado en 090 para corregir su curso a la derecha. Armavia 967 está demasiado a la izquierda. Modifique su rumbo a 090 para interceptar. No hacía falta que lo dijeras. Ya lo habíamos hecho. Durante los siguientes 3 minutos los pilotos comentaron entre ellos, llamando de todo al controlador con un lenguaje bastante incendiario. A las 2:06 minutos, tras informar que ya estaban a 2000 pies, Grigorian activó el modo de aproximación del piloto automático para prepararse para interceptar el sistema de aterrizaje por instrumentos. En este momento el controlador les mandó parar. No continúen descendiendo, mantengan los 2000. Las nubes habían descendido hasta un techo de 160 metros, cuando el mínimo para aterrizar era de 170. ¿Pero qué dices? ¿Ahora? Tú estás para encerrarte en un manicomio. Aún así, los pilotos colocaron los flaps en la posición 1, por si acaso el controlador les avisaba rápidamente de que podían aterrizar. Flaps en 1. Que se joda. Al parecer, los pilotos sintieron que mover los flaps cuando les habían ordenado no aterrizar era un acto de rebeldía. Segundos después, ordenó los flaps 2 y redujo la velocidad aerodinámica seleccionada a 133 nudos en preparación para seleccionar los flaps 3 y finalmente los flaps full. A las 2:09, la apuesta de los pilotos dio sus frutos. Cuando el controlador de radar llamó y dijo: Armavia 967, contacte torre 4000 por 190. El capitán Grigorian ordenó inmediatamente que se bajara al tren de aterrizaje, mientras que el primer oficial Davtyan se puso en contacto con la torre de Sochi para informarles que estaban en ruta y listos para aterrizar. Al final ha perdido. A veces se gana y otras... Este tío solo quiere que nos dé un infarto. El capitán Grigorian aumentó la velocidad aerodinámica a 137 nudos y luego ordenó flaps full. Después,
repasaron la lista de verificación para el aterrizaje, y cuando estaban a punto de terminar, el controlador les contactó de nuevo. Armavia 967, detengan el descenso. Las nubes bajaron a 100 metros, giren a la derecha y vuelvan a ascender a 2000 pies. Cuando las condiciones caen por debajo de los mínimos para el aterrizaje, existe la responsabilidad de interrumpir la aproximación porque es poco probable que se realice un aterrizaje seguro. En la mayor parte del mundo, esta responsabilidad recae formalmente sobre el capitán del avión. Pero Rusia es uno de los pocos países donde los controladores de tráfico aéreo tienen esta autoridad. Así que a los pilotos no les quedó otra que acatar. Eso sí, como llevaban haciendo durante todo el vuelo, los gritos e improperios en la cabina no faltaron. Pero en lugar de avanzar las palancas de empuje al modo toga y activar el modo de aproximación frustrada, el capitán Grigorian, mientras maldecía, presionó primero el botón presionar para nivelar, que hace exactamente lo que dice. El capitán Grigorian utilizó también la perilla de rumbo en la FCU para seleccionar un rumbo sureste de 172 grados para iniciar un viraje a la derecha, como había ordenado el controlador de tráfico aéreo. Grigorian también empezó a hacer movimientos con los pedales del timón, algo que no es necesario en el A320. El hecho de que Grigorian intentara mover el timón sugiere que ya estaba empezando a perder la conciencia de la situación. Cuando comenzaron el viraje, el controlador de la torre repitió las instrucciones y le dijo a la tripulación que se pusiera en contacto con el controlador de radar. Grigorian, nuevamente sin decir nada, aumentó la altitud seleccionada en la FCU de 2100 pies a 3200. Pero no había ninguna razón obvia para hacer esto, porque la altitud de aproximación frustrada era los 2100 pies a los que ya estaba aproximándose. Se activó el modo de ascenso abierto. El piloto automático levantó el morro de forma abrupta para comenzar a ascender a 8000 pies por minuto. Al mismo tiempo, el autoacelerador intentó aumentar la potencia hacia el ascenso máximo. Pero la respuesta de los motores fue demasiado lenta para evitar que su velocidad aerodinámica disminuyera, dado que el avión estaba todavía en la configuración de aterrizaje, con el tren bajado y los flaps en full. Desafortunadamente, el capitán Grigorian no estaba al tanto de esto, y su reacción sugiere que creía que su avión estaba en peligro. Sorprendido por el pronunciado ángulo de inclinación, las elevadas fuerzas G y la inesperada advertencia, Grigorian finalmente avanzó las palancas de empuje a toga, activando el modo de aproximación frustrada y luego desconectó el piloto automático. ¿Por qué está la altitud seleccionada en 3200? Ah, 2100. Ponla en 2100. ¿No lo habías hecho tú ya? Ponla a 2100. Cuando Daftian seleccionó 2100 pies en la ventana de altitud de la FCU, el director de vuelo redujo la inclinación ya que la altitud seleccionada ahora estaba más cerca de la altitud real. Al mismo tiempo, el capitán redujo el empuje, pero a estas alturas de la aproximación frustrada aún no se habían dado cuenta de que seguían con los flaps en posición full y con el tren de aterrizaje desplegado. El avión ascendía lentamente a una cómoda velocidad de 163 nudos. La altitud y el empuje estaban ajustados correctamente, y Grigorian se inclinaba 20 grados a la derecha, exactamente como se exigía en el procedimiento de aproximación frustrada de Sochi. A las 2:12, el controlador de la torre repitió la instrucción de contactar con el controlador de radar, cosa que todavía no habían hecho. Cuando el primer oficial Daftian volvió a confirmar la instrucción, sin que él lo supiera, el capitán Grigorian comenzó a empujar hacia adelante su palanca lateral para bajar el morro, lo que haría que el avión se nivelara antes de alcanzar la altitud de aproximación frustrada. Empujó su joystick hacia adelante, lo suficiente para poner el morro por debajo del horizonte y poner el avión en descenso. Un segundo después, Grigorian gritó: ¡Flaps! Cuando la velocidad aumentó, pudo ver en su pantalla que se acercaba a la velocidad máxima permitida con los flaps extendidos, lo que hizo que recordara que aún no los habían retraído. El primer oficial Daftian colocó inmediatamente los flaps en la posición 2, pero antes de que pudieran retraerse por completo, se excedió la velocidad límite de los flaps, lo que hizo que una alarma comenzara a sonar en cabina. El avión, que giraba 33 grados a la derecha y se inclinó 5 grados hacia abajo, se embarcó en una espiral cada vez más cerrada mientras sonaban las alarmas en la cabina. El primer oficial Daftian retrajo los flaps a la posición 1, donde la velocidad máxima era de 215 nudos. Pero con los motores a potencia de ascenso y el morro apuntando hacia abajo, estaban acelerando tan rápido que esto no logró silenciar la advertencia de exceso de velocidad.
Al mismo tiempo, el capitán Grigorian volvió a empujar su palanca otra vez hacia adelante, lo que provocó que el morro cayera hasta menos 11 grados. 6 segundos después, el primer oficial Daptian gritó: ¡nivélalo! Casi al mismo tiempo, la advertencia de proximidad al suelo comenzó a sonar. Al darse cuenta de que algo iba terriblemente mal, el copiloto agarró su propio joystick lateral y lo empujó hasta el tope izquierdo en un intento de evitar el pronunciado giro a la derecha. Pero sin darse cuenta, empeoró aún más el problema. Al coger el mando de manera tan rápida y con fuerza, lo movió hacia adelante, lo que empujó el morro aún más hacia abajo. Grigorian reconoció las alertas del GPWS y comenzó a tirar de su joystick hacia atrás para levantar el morro. Pero como él y Daptian estaban haciendo entradas opuestas, no funcionó. Sin saber por qué el avión no reaccionaba a sus órdenes, Grigorian, presa del pánico, gritó: ¿qué está pasando? A las 2:13:03, el vuelo 967 de Armavia se estrelló contra la superficie del Mar Negro a una velocidad de 285 nudos. En un instante, 113 vidas se extinguieron para siempre. ¿Qué había pasado? ¿Había algún problema en el A320 o fue todo culpa de los pilotos? Inmediatamente después del accidente, los controladores de Sochi intentaron ponerse en contacto con el avión sin éxito y en 3 minutos se declaró la emergencia. Pero debido a la mala visibilidad, los helicópteros de rescate no pudieron despegar y tuvieron que enviarse barcos al lugar del accidente. El lugar exacto del accidente no se descubrió hasta las 8:08 de la mañana siguiente, cuando un barco operado por el Ministerio de Servicios de Emergencia de Rusia descubrió una mancha de petróleo y escombros. A las 11:30 ya se estaban sacando cuerpos del agua. En Armenia la reacción fue de conmoción y dolor. El accidente fue, con diferencia, el peor desastre aéreo que haya sufrido el país antes o después de la independencia, y tanto Armenia como Rusia declararon periodos de duelo nacional. Encontrar las cajas negras requirió varias semanas de reconocimiento submarino, pero la grabadora de voz fue finalmente encontrada el 22 de mayo y la grabadora de datos de vuelo fue encontrada a 40 metros de distancia 2 días después. Utilizando los datos de las cajas negras, el MAC y Airbus realizaron un estudio detallado del rendimiento para determinar si el avión respondía normalmente a las órdenes que se le daban, lo que revelaría la presencia o ausencia de factores externos como hielo, cizalladura del viento o fallo mecánico. El análisis no encontró nada sospechoso. Hasta donde se pudo saber, el avión se comportó de acuerdo con sus especificaciones de diseño y respondió como se esperaba a las órdenes del piloto y del piloto automático durante todo el vuelo. Las causas humanas del accidente no fueron ni sencillas ni obvias, pero en conjunto permiten discernir cómo los pilotos perdieron lentamente el rumbo. Mientras realizaban el ascenso con el piloto automático desactivado, el capitán, que se encontraba en una condición de estrés psicoemocional, realizó entradas de control con el morro hacia abajo debido a la pérdida de conciencia de cabeceo y balanceo. Esto inició la situación anormal. Las insuficientes entradas de control de cabeceo del capitán provocaron una falla en la recuperación de la aeronave y causaron que se estrellara. Junto con las entradas de control inadecuadas del capitán, los factores que contribuyeron al accidente también fueron la falta de monitoreo de la actitud de cabeceo, la altitud y la velocidad vertical de la aeronave por parte del primer oficial y la falta de reacción adecuada de la tripulación a las advertencias del GPWS. La orden inesperada y frustrada por parte del controlador en un entorno de alto estrés llevó al capitán Grigorian al límite y comenzó a cometer errores. En lugar de aplicar el procedimiento de frustrada, su prioridad inmediata fue ejecutar las órdenes muy específicas del controlador, sin reconocer que estas órdenes eran totalmente coherentes con una frustrada estándar. Como resultado, no activó el modo de frustrada ni pidió la retracción de flaps y el tren de aterrizaje. Trágicamente, los investigadores calcularon que el accidente podría haberse evitado en casi cualquier momento si los pilotos hubieran trabajado juntos para ejecutar la maniobra de escape del terreno aplicando potencia toga y tirando de las palancas laterales completamente hacia atrás. De hecho, la trayectoria de vuelo solo se vio irrecuperable unos 5 segundos antes del impacto. Como resultado de sus hallazgos, el MAC emitió 22 recomendaciones de seguridad.
2 de septiembre de 1998. Aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy, Nueva York, Estados Unidos. Son las 7:30 de la tarde, y aquí, un MD-11 de la aerolínea Swissair está dando la bienvenida a 215 pasajeros de una gran variedad de nacionalidades. Se preparan para salir hacia Ginebra, en Suiza. A finales de los años 90, la aerolínea de bandera suiza Swissair atravesaba graves problemas financieros. La aerolínea perdía dinero a un ritmo acelerado y una amplia gama de estrategias destinadas a frenar las pérdidas habían fracasado estrepitosamente. Entre las medidas adoptadas para intentar aumentar los ingresos estaba la instalación de un nuevo sistema de entretenimiento a bordo de sus aviones de larga distancia. Este sistema, que hoy es estándar en los grandes jets, pero que en su momento fue revolucionario, permitía a los pasajeros de primera clase y clase ejecutiva ver televisión y películas, jugar, navegar por internet, apostar y observar el progreso del vuelo en un mapa. Swissair fue una de las primeras aerolíneas en instalar un sistema de este tipo en sus aviones, y la primera en hacerlo en el MD-11, el orgullo de su flota de larga distancia. Al mando del vuelo 111 de Swissair está el capitán Urs Zimmermann, de 49 años, que contaba con 10.800 horas de vuelo, 900 de las cuales fueron en aviones MD-11. Antes de su carrera en Swissair, fue piloto de combate en la Fuerza Aérea Suiza de 1966 a 1970. Zimmermann fue descrito como una persona amigable con habilidades profesionales, que siempre trabajó con exactitud y precisión. Junto a él se encuentra el primer oficial Stefan Low, de 36 años y 4.800 horas de experiencia, incluidas 230 en este tipo de avión. Fue instructor en el MD-80 y el A320. Además, de 1982 a 1990, fue piloto de la Fuerza Aérea Suiza. También en el avión viajan 215 pasajeros y 12 auxiliares de vuelo. En total, 229 personas a bordo del MD-11 de Swissair. Este avión también lleva consigo varios objetos de gran valor, entre ellos un cuadro de Pablo Picasso, 2 kilos de diamantes y 50 kilos de dinero en efectivo con destino a un banco suizo. Con pilotos experimentados, un avión de última generación y una aerolínea de primera clase que no había tenido un accidente importante en casi 20 años, ni los pasajeros ni la carga tienen de qué preocuparse. A las 20:18, el vuelo 111 comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron a prepararse para lo que debería ser un rutinario vuelo nocturno. Acabamos de sobrepasar los 6.000 pies. Continuamos ascenso a FL330. Hola. Control aéreo de Nueva York. ¿Me recibe? Durante los siguientes 15 minutos, los pilotos no pudieron contactar con el controlador de la zona. Igualmente, el controlador lo intentó varias veces y tampoco pudo. Pasado este tiempo, las comunicaciones se restablecieron y el vuelo continuó normalmente. Durante los siguientes 30 minutos, el vuelo 111 continuó rumbo al este, ascendiendo hasta alcanzar su altitud de crucero de 33.000 pies. La tripulación se despidió de Boston y realizó un traspaso de rutina a un centro de control de área en Moncton, New Brunswick. A las 21:10, casi una hora después de su despegue, mientras volaban sobre la costa de Nueva Escocia, en Canadá, el primer oficial notó un olor raro en cabina. Unos segundos después, el capitán Zimmermann vio unas pequeñas volutas de humo que descendían del techo, cerca de un respiradero del aire acondicionado en la parte trasera de la cabina. El primer oficial Low, que estaba a los mandos del avión, le entregó temporalmente el control a Zimmermann mientras se levantaba de su asiento para echar un vistazo más de cerca. Pero cuando llegó allí, el humo había desaparecido. Sin estar seguro de si realmente había un problema, Zimmermann decidió llamar a la azafata de primera clase para que le diera una segunda opinión.
El capitán le preguntó si había olido algo raro en primera clase y ella contestó que no, pero que efectivamente en la cabina sí que había un olor extraño. Juraría que era humo lo que hemos visto, pero perfectamente podría ser algún tipo de contaminación momentánea del aire acondicionado. Después de que un cambio de flujo del aire alejara temporalmente el humo, parecía que el problema había desaparecido. Por unos momentos, el vuelo continuó con normalidad. Pero esto resultó ser un respiro fugaz. Al poco tiempo, el humo regresó, ahora más denso, y se negó a disiparse. Por primera vez, los pilotos consideraron la posibilidad de que algo estuviera muy mal. En la cabina, la tripulación comenzó a examinar sus opciones para desviarse de la ruta. Solicitaron información meteorológica de Nueva York, Boston y Moncton, ninguno de los cuales estaba particularmente cerca, pero el humo se hacía más y más denso por momentos. A las 21:14, el capitán Zimmerman llamó al control de Moncton y declaró pam pam pam, un nivel de peligro por debajo de Mayday, y pidió que se les diera permiso para volar hacia Boston. Boston estaba a más de 500 kilómetros, pero el capitán Zimmerman conocía el aeropuerto y Swissair tenía un centro de mantenimiento allí. En respuesta a la llamada pam 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 del capitán Zimmerman, el controlador autorizó el vuelo 111 a regresar a Boston. Aunque el humo no era excesivamente denso ni irritante, los pilotos consideraron prudente preparar sus máscaras de oxígeno. El controlador de Moncton les preguntó si preferirían desviarse a Halifax, Nueva Escocia, que estaba a solo 103 kilómetros de distancia, mucho más cerca que Boston. Los pilotos accedieron rápidamente y a las 21:15 el primer oficial Lowe inició el descenso a 2000 pies por minuto. Los pilotos, que ya llevaban puestas las máscaras de oxígeno, condujeron el avión sin problemas hacia Halifax. A pesar del humo, todos los sistemas funcionaban con normalidad y no se había activado ninguna alarma de incendio. Sin mostrar todavía mucha urgencia, el capitán Zimmerman informó a los auxiliares de vuelo que aterrizarían en Halifax en 20 o 30 minutos. Swissair 111, autorizados a descender a 3000 pies. El aterrizaje será en la pista 06. Actualmente están a 55 kilómetros del aeropuerto. Si necesitan algo más, comuníquense. Sí, de momento vamos a permanecer en FL80. Las auxiliares necesitan algo más de tiempo para preparar a los pasajeros. También necesitaremos dar algunas vueltas en el descenso. Parte del problema era que el avión estaba tan cargado de combustible que superaba su peso máximo de aterrizaje. Aterrizar sin vaciar primero el combustible podría dañar el avión, pero era permisible en caso de emergencia. Sin embargo, los pilotos no creían que la situación justificara medidas tan drásticas. A las 9:21, Lowe informó al controlador que les gustaría vaciar el combustible y preguntó cuál sería un lugar seguro para hacerlo. Por lo general, el combustible solo se vierte sobre el agua para no dañar a las personas, pero en ese momento, el vuelo 111 estaba sobre tierra. Para llevar el avión a un lugar de vaciado adecuado, el controlador les autorizó a virar hacia St. Margaret's Bay, al suroeste de Halifax. Unos minutos después, el vuelo 111 se niveló a 10.000 pies e inició los preparativos para soltar combustible. Poco después, el capitán Zimmerman comenzó a trabajar con la lista de verificación denominada humo de origen desconocido, que instruía a los pilotos a cortar la electricidad en la cabina de pasajeros. Al instante, las luces se apagaron de repente, la primera indicación para los pasajeros de que algo no iba bien. Pero esta acción también tuvo consecuencias imprevistas. Apagar el bus eléctrico desactivó los ventiladores de recirculación. Estos habían estado moviendo el humo por encima de las cabinas, haciendo que éste se distribuyese por toda la zona superior del avión. Ahora, la zona en la que estuviese el origen del fuego comenzaría a acumular humo a gran velocidad. Y para su sorpresa, los pilotos enseguida se darían cuenta que esa zona estaba sobre sus cabezas. A los 24 segundos de que el capitán Zimmerman apagara el bus eléctrico de la cabina, el fuego empezó a destruir un sistema tras otro. Primero falló el piloto automático.
Mientras la tripulación se apresuraba a tomar el control manual del avión, ambos pilotos activaron sus micrófonos y transmitieron simultáneamente llamadas de socorro por separado al control de tráfico aéreo. Mientras el Swissair 111 se preparaba para un frenético descenso en busca del aeropuerto, empezaron a sonar más alarmas. Uno de los amortiguadores de guiñada falló. También uno de los dos ordenadores de vuelo se quedó sin energía. La altitud y la información de identidad del vuelo 111 desaparecieron de las pantallas de radar del controlador. Segundos después, la radio también falló, cortando la transmisión del avión a mitad de frase. De alguna manera, mientras los sistemas fallaban a su alrededor, el primer oficial Lowe conseguía mantener el avión estable, todavía rumbo al sur sobre la bahía de St. Margaret. Pero el vuelo 111 de Swissair se quedaba sin tiempo a pasos agigantados. En 2 minutos habían pasado de una situación controlada, en la que la alerta que enviaron era un pan, a estar a punto de perder el control del avión. El controlador intentó 2 veces ponerse en contacto con el vuelo para darles permiso para descargar combustible. No tuvieron tiempo de explicarle que la urgencia en esos momentos era otra, pero no hubo respuesta de la tripulación. De hecho, nunca más volvería a saber de ellos. En medio de la creciente cascada de fallos, el fuego comenzó a dejarse ver, atravesando el techo de la cabina de los pilotos. El capitán Zimmerman se levantó de su asiento e intentó combatir las llamas con todo lo que encontraba, pero éstas crecían y avanzaban rápidamente. Las cajas negras dejaron de grabar. En el último minuto del vuelo, las condiciones se volvieron aún más extremas, ya que el infierno literalmente derritió todo el techo de la cabina y comenzó a salpicar aluminio líquido sobre los pilotos. Aunque para entonces, probablemente ya estarían muertos o gravemente heridos por el intenso calor, el humo y las llamas. El vuelo 111 de Swissair continuó volando durante 4 minutos más, completamente aislado del mundo. Hasta el final, la mayoría de los pasajeros probablemente nunca supieron que el avión estaba en llamas. No se encontraron rastros de humo en la popa de primera clase. El avión no parecía estar fuera de control y probablemente no hubo ningún anuncio de un aterrizaje forzoso o de un amerizaje inminente. En cualquier caso, toda esperanza para los pasajeros y la tripulación se había desvanecido hacía varios minutos. A las 21:31 y 18 segundos, el vuelo 111 de Swissair se estrelló en el oscuro océano Atlántico, descendiendo a más de 550 km/h. En un instante, el avión se desintegró, apagando el fuego de la cabina y 229 vidas. ¿Qué había pasado? ¿Qué originó el fuego que acabó con los pilotos y con el vuelo 111? Nadie vio al MD-11 estrellarse contra el agua, pero en el pueblo cercano de Peggy's Cove, mucha gente sí que lo escuchó. Los pescadores que acudieron al lugar encontraron solo restos destrozados y cuerpos mutilados. Estaba claro que nadie podría haber sobrevivido. El MD-11 yacía en el fondo del océano dividido en varios millones de piezas, un enorme rompecabezas que había que recomponer. Al principio, los buzos sacaron piezas del avión que se encontraban 55 metros bajo el agua, pero cuando el clima otoñal comenzó a empeorar, los buzos fueron reemplazados por una operación de pesca de arrastre. Ese esfuerzo, a su vez, dio paso a un dragado exhaustivo del fondo marino que continuó hasta diciembre de 1999, recuperando finalmente un increíble 98% del peso del avión. Sin embargo, nunca se encontró ningún rastro del cuadro de Picasso ni de los diamantes. Los escombros fueron llevados a un hangar donde la TSB identificó y clasificó minuciosamente más de 3 millones de piezas. Los restos identificados como procedentes de la zona de la cabina de mando se colocaron cuidadosamente, reconstruyendo la zona donde se inició el incendio. Al mismo tiempo, los expertos clasificaron miles de metros de cable, examinando cuidadosamente hasta el último trozo en busca de evidencias de arcos eléctricos. Se encontraron varios cables con daños,
pero mediante un proceso de selección se determinó que todos menos uno habían formado arcos eléctricos como resultado del posterior incendio. El último cable restante suministraba energía al sistema de entretenimiento de a bordo, y estaba ubicado en la esquina trasera derecha del techo de la cabina de mando. Las pruebas mostraron que un incendio que se inició aquí se ajustaba a todas las condiciones conocidas a bordo del Swissair 111. Aunque fue imposible probarlo de manera concluyente, los investigadores consideraron que era muy probable que este fuera el cable en particular que inició el incendio. Cuando identificaron erróneamente la fuente del humo, el capitán Zimmerman y el primer oficial Lowe reaccionaron con menos urgencia de la que habrían tenido si hubieran sabido del incendio. Según la información de que disponían, la amenaza del humo parecía ser menos importante que la amenaza de lesiones a los pasajeros si se apresuraban a aterrizar con sobrepeso en una cabina no preparada. El informe oficial sobre el accidente señalaba que cuando el capitán Zimmerman apagó el interruptor del bus de cabina, cortando la energía de la cabina de pasajeros como se prescribe la lista de verificación de humo de origen desconocido, los ventiladores de recirculación se detuvieron, lo que permitió que el fuego se propagara rápidamente en la cabina de los pilotos. En 1999, siguiendo una recomendación de la TSB, la FAA ordenó que se inspeccionaran los cables de todos los MD-11. En varias aerolíneas, las inspecciones detectaron numerosos cables agrietados, desgastados o dañados de otro modo, lo que llevó a la FAA a emprender una gran iniciativa para que el cableado de los MD-11 cumpliera la normativa y se actualizara. En el año 2000, nuevamente a instancias de la TSB, la FAA ordenó la retirada de todas las láminas de aislamiento Mylar de los aviones, así como de varios otros materiales de aislamiento que no superaban las nuevas pruebas de inflamabilidad más estrictas de la agencia. Hoy en día, todos los materiales de aislamiento utilizados en los aviones deben demostrar que no se encienden ni propagan llamas incluso cuando se exponen directamente a una fuente localizada de calor o fuego. Sin embargo, Swissair no duró lo suficiente como para ver cómo se concretaban la mayoría de estos cambios. Una serie de malas inversiones y costosos juicios relacionados con el accidente pusieron a la aerolínea al borde de la insolvencia. Y después, la crisis mundial de la aviación tras los ataques del 11 de septiembre acabó con ella. Swissair se declaró en quiebra en 2002 y sus activos fueron transferidos a Crossair, poniendo fin a los 71 años de historia de la histórica aerolínea de bandera suiza. En su informe final, la TSB también pidió cambios que ayudaran a futuras investigaciones. Los investigadores recomendaron que las grabadoras de voz de cabina produzcan grabaciones de mejor calidad y conserven al menos 2 horas de conversación en lugar de 30 minutos, una mejora que es estándar en la actualidad. Aunque en su momento la TSB consideró que aún quedaba mucho por hacer para garantizar la seguridad de los aviones de pasajeros frente a los incendios en pleno vuelo, 26 años después, al mirar atrás, está claro que el Swissair 111 supuso un cambio radical en la forma en la que todos, desde los pilotos hasta los reguladores, abordan la amenaza. Hoy en día, es difícil imaginar que un piloto reaccione al humo visible con algo que no sea un desvío inmediato al aeropuerto disponible más cercano. El vuelo 725 de Taesa cubría la ruta Tijuana, Guadalajara, Uruapan, Ciudad de México. Durante los últimos minutos de sol de la tarde, el DC-9 cargado con 103 personas aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Uruapan. Ahora, la tripulación del vuelo 725 se prepararía para el último tramo, limpiando el agua vertida por las goteras del avión y disimulando los muchos defectos estéticos de la aeronave. ...9 de noviembre de 1999... Aeropuerto de Uruapan, Michoacán, México. Son las 6 de la tarde, y aquí, un viejo DC-931 de la aerolínea Taesa ha llegado hace unos minutos procedente de Guadalajara, Jalisco. Lo hizo con más de 100 pasajeros a bordo, de los cuales tan solo quedan 13 en el interior del DC-9,
12 adultos y un niño, para el último tramo que les llevará hasta su destino final en Ciudad de México. Además, en el interior de la aeronave también se encuentran 5 miembros de la tripulación, entre los que están los 2 pilotos. El capitán, Jesús José Gracián, de 36 años de edad, que acumulaba cerca de 6.000 horas de vuelo totales, y el primer oficial, Héctor Valdez, de tan solo 22 años y cuya experiencia no superaba las 250 horas de vuelo, pero con capacitación para volar este tipo de aeronave. Este DC-9 en concreto fue fabricado en 1970 y antes de entrar en servicio con la aerolínea mexicana estuvo al servicio de la NASA, donde fue utilizado en varias misiones de gravedad reducida. Contaba con 59.000 ciclos de despegue y aterrizaje, muchos más que la media de cualquier otro avión. Y tenía reportados a Taesa numerosos fallos estéticos y funcionales, aunque en estos tramos iniciales del trayecto el capitán no anotó en su cuaderno ningún fallo mecánico ni de mal funcionamiento. Hoy en día, los aviones, dependiendo del modelo, suelen estar diseñados para estar en servicio hasta que cumplen aproximadamente entre 30.000 y 40.000 ciclos de despegue y aterrizaje. Transportes Aéreos Ejecutivos, mejor conocida como Taesa, inició sus operaciones el 27 de abril de 1988, e inicialmente operaba únicamente aviones ejecutivos. Pero después, en 1989, recibió su primer avión Boeing 727, con el que la compañía inició servicios regulares y de pasajeros. Taesa creció rápidamente, y en 1991 recibió su primer Boeing 757, siendo con ello la primera línea aérea mexicana en utilizar este modelo de aeronave. También en 1991 se agregaron algunos Boeing 737 y posteriormente más modelos 757. Contó además también con un único 767. Durante la primera mitad de los años 90, Taesa voló con mucho éxito en sus 727 vuelos de carga para la empresa DHL y Serpa Prosa. Y en la segunda mitad de la misma década, los Boeing 727 fueron cedidos a Garuda Indonesia en un plan de renta financiera. Tras la crisis económica en México en 1995, se abandonaron los planes de comprar nuevos aviones y se empezó a utilizar viejos DC-9 y DC-10 junto con un par de Airbus A300. A las 18:45, el vuelo 725 fue autorizado a moverse hacia la cabecera de la pista 20. Taesa 725, pista 20. Cuando despeguen tienen un nivel de vuelo autorizado de 25.000 pies. El viento está en calma. A las 18:59, con 35 minutos de retraso sobre su hora inicial, el DC-9 comenzó a acelerar por la pista de despegue. En un primer intento de elevarse, la cola de la aeronave comenzó a rozar con la pista. Poco después, se elevaron y comenzaron su ascenso hacia los 25.000 pies autorizados. Pero lo hicieron con un cabeceo demasiado pronunciado. El ascenso continuó con la aeronave mostrando algunos fallos en los paneles. Ascenso positivo. Tren arriba. El DC-9 continuaba ascendiendo con demasiada inclinación. Pocos segundos después, los controles de los pilotos comenzaron a vibrar y la velocidad se estancó por unos segundos. Acto seguido, empezaron a perder velocidad. ¿Qué está pasando? Los slats. Tenemos un slat. Tenemos un slat. Pese a que el copiloto retrajo tanto los flaps como los slats segundos atrás, una de las alas no respondió y sus slats seguían extendidos. Esto estaba provocando una entrada en pérdida inminente en el DC-9. El capitán empujó sus controles hacia adelante intentando nivelar el avión y dejar de ascender,
pero no era capaz de cancelar el ascenso. Necesitaban ganar velocidad rápidamente. En estos momentos volaban ya a una altitud de 5.000 pies. La oscuridad reinante en la zona, las alarmas sonando en cabina y su nula experiencia hicieron que el copiloto entrara en pánico casi al instante. Durante los siguientes segundos cogió su radio y se puso a gritar ¡Emergencia! ¡Emergencia!, mientras el capitán luchaba por mantener en el aire el DC-9, cuyos controles no dejaron de vibrar en ningún momento. El vuelo 725 se detuvo en el aire por unos instantes, aún con actitud ascendente. Acto seguido comenzó a caer. El joven copiloto seguía gritando ¡Emergencia! ¡Emergencia!. Serían las últimas palabras que recogería la grabadora de vuelo del DC-9. Instantes después, el vuelo 725 se convertiría en una gran bola de fuego al caer en un campo de aguacates situado a apenas 5 kilómetros del aeropuerto de Uruapan. Las 18 personas a bordo murieron al instante. Poco después, decenas de investigadores, soldados y policías estaban buscando en el campo de aguacates donde había caído el avión, con la esperanza de encontrar pistas sobre lo que provocó la caída del vuelo 725. ¿Qué había pasado? ¿Qué provocó esta disparidad en los slats de las alas? ¿Hubo algún problema más? El vuelo 725 despegó el martes de la ciudad fronteriza de Tijuana con 91 pasajeros a bordo. Después de hacer escala en Guadalajara y Uruapan, llevaba tan solo 13 pasajeros y 5 tripulantes en dirección a la Ciudad de México, 290 kilómetros al este. Un minuto después de que el avión saliera de Uruapan, el piloto llamó por radio a los controladores para declarar una emergencia. El controlador explicó: "No tuvimos más contacto. Nunca supimos de qué tipo de emergencia se trataba". En la investigación de campo, se efectuó una inspección exhaustiva comprobando que la mayoría de las partes y componentes del avión estaban en el lugar del accidente. Esto se hizo con el apoyo de un especialista de la empresa fabricante de la aeronave. Una vez identificadas y rescatadas la mayoría de las partes y componentes, se colocaron en una posición similar a la que tienen cuando están instaladas en la aeronave para poder ser inspeccionadas con más detalle, obteniendo como resultado que las partes y componentes de las alas operaron normalmente. Se realizaron pruebas e inspecciones a diferentes partes y componentes de la aeronave con la supervisión del constructor de cada una de estas o realizadas por el fabricante en sus instalaciones, concluyendo que no hubo falla o mal funcionamiento de las partes examinadas. Para los investigadores, la causa probable del accidente tuvo que ver con un despegue sobrerrotado que incluía un ascenso muy pronunciado, lo que originó la pérdida de control y entrada en pérdida de la aeronave. Todo esto agravado por una desorientación espacial en la que, según la tripulación, se presentó una posible falla de asimetría en las aletas de borde de ataque de las alas, descuidando los pilotos el control de vuelo de la aeronave. Como factores contribuyentes, las autoridades e investigadores indicaron que no se realizó ningún chequeo previo al despegue, que el procedimiento de rotación en el despegue fue inadecuado, llegando a rozar la cola de la aeronave con la pista de despegue, que el ángulo de ascenso fue mayor al máximo autorizado por la aeronave y que el reparto de tareas en cabina no fue bien administrado. Pero las familias de los fallecidos y los empleados de Taesa no estaban de acuerdo con todo lo expuesto anteriormente. Según ellos, los aviones de la aerolínea estaban descuidados y el accidente del vuelo 725 tendría más que ver con algún fallo de la aeronave que con errores de los pilotos. A lo que la aerolínea respondió que estaban en su derecho de querellarse contra Taesa si así lo creían oportuno. La aerolínea ya había tenido numerosos problemas sindicales, regulatorios y de mantenimiento. Debido al accidente, la aerolínea fue sometida a una inspección profunda por la DGAC y su retorno a operaciones estuvo supeditada a cumplir con ciertas exigencias de seguridad. Pero antes de llegar a cumplirlas, la aerolínea se declaró en quiebra,
Esto fue el 21 de febrero del año 2000. Otro accidente de la aerolínea mexicana sucedió en junio de 1994, cuando un Learjet operado por el servicio de vuelos charter de Taesa se estrelló cerca del aeropuerto internacional de Dulles, y murieron las 12 personas que iban a bordo. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos determinó que la causa probable del accidente fue una mala toma de decisiones, una mala práctica aérea y una relativa inexperiencia del capitán.